Buenos días, por decir algo. Porque cuando tenemos que ir a la playa y a esos sitios hace esto un día. Y A cuando lo mejor mejoran. vamos ahora a Malibú a visitar un par de playas. Una muy chula que se llama Torero, no, Matador Beach. Yo sabía que tenía que haber algo con los toros. En cualquier caso, tenemos 2 horas y pico de viaje. En teoría para las 11 o así mejorará el tiempo allí. Así que nos vamos, desearnos suerte. Suerte. Bueno, eran ellos. Bueno, pues hemos llegado a Malibú, a el Matador Beach. Está nublado, pero está mejor de lo que esperaba, la verdad. Al menos hace calorcito. Eso sí es verdad. Esto es muy famoso porque aquí hay muchas casas que están en la orilla del mar. O sea, está típico de las películas. Así que, ¡hola, qué chulo! Está guapo. Bueno, pues la verdad que está muy... ¡Ah, la ola! Coño, no me asustes. Hostia, hostia. Nos vamos a ir de Malibú. Está muy chulo, solo que el tiempo nos acompaña. Yo me hubiese bañado, pero es que me he dejado la toalla en el ¿Te vas a bañar coche. con las olas que hace? Como la gente se está bañando, no sería se el está único. bañando nadie. Sí, hay gente bañándose. Nadie. Ahora como sí. En cualquier caso, en la siguiente parada sí o sí me voy a bañar, porque vamos a ir a la playa de Santa Mónica. Hace sol. Me voy a bañar, haga o no haga sol. Yo estoy convencido de que va a hacer sol. De verdad, estoy convencido. Bueno, pues llegamos a Santa Mónica. Hace sol. Hace sol. Pero vamos a comer primero. Cuenta qué ha pasado. Y yo, porque estábamos buscando aquí aparcamiento para ir a lo de las hamburguesas que queremos ir. Y veo parking $8. Digo, pues mira, no te quiebres la cabeza porque aquí para aparcar, mételo $8 y ya, si no, estamos un rato en la playa antes de ir al hotel o lo que sea. Correcto. Entramos al parking, $8 en la media hora. ¿Cuántas horas queda estar? Y digo, yo qué sé, tío. Y cuando miro para el lado, digo, adiós, 1 hora $15. Digo, ¿qué dices? Que No, casi que mejor nos vamos. Hemos girado la calle y había un aparcamiento libre. Sí, pero solo puedes estar aparcado hasta las 3. Son las 1:20. Hijo, se come en 10 minutos, pues Correcto. perfecto. Así que nos da tiempo hasta visitar un poco la playa antes de ir a recoger el coche. Bueno, vamos a comer en un sitio que tenemos muchas ganas, que hemos visto muchos sitios Sí, yo tengo muchas ganas de probar esa hamburguesa. y tiene muy buena pinta. Bueno, pues ya estamos aquí, pero hemos cometido un pequeño fallo. Bueno, un pequeño fallo. Simplemente que pensábamos No es pasa que nada. hay dos. Y uno es como en plan más que tiene restaurante, creo, y otro que es este que tiene mesa aquí fuera, tú pides ventanilla y te sientas aquí. Pero no nos viene más porque cogemos la hamburguesa y nos vamos a la playa y nos la comemos ahí en Venice Beach. Es chiquitita. Es súper chiquitita. No sé, me lo esperaba mucho más grande. Es nada, es una mini hamburguesa. Está buena. Vaya que hemos cometido un fallo. Pensaba que habíamos pedido doble, pero se ve que o no nos ha entendido o se lo hemos dicho mal. Hemos entendido 2 hamburguesas solas, no doble. Pero es que no cuadran las cuentas entonces. Sí, las dobles son $14, cariño. 14 y 14, 28 y he pagado 27. Y hay bebida. Bueno, está buena, que es lo que importa. A ti no te va a gustar porque el pepinillo y eso le quita mucho sabor a la refresco. Lupe dice que prefiere la del Shake and Shack, así que... Hombre, está muy buena. Sí, está muy buena. Yo prefiero no pepinillo en la hamburguesa. De hecho, el segundo lo digo también. La cebolla no me desagrada. Bueno, está bien. Le da el punto cruji. Me da la sensación de que la del Shake and Shack o Shake Shack, aunque sea de franquicia, está
La mucho carne, más, mucho mucho mejor. mejor, mucho más sabor. Y esta en teoría es de Wagyu. Está buena, ¿eh? Yo te esperaba otra cosa. Yo Me también. esperaba mucho más, Yo también. mucho más. Ha sido un poco de decepción, me esperaba otra cosa, sí. Sí, es verdad lo que dice Lupe, que parecía mucho una cheeseburger del McDonald's. Sí. Con la cebolla, pepinillo, la mostaza. Y sabía a eso, obviamente, con la carne. La carne En no- teoría, Wagyu, mejor calidad, No se pero notaba no el sabor. sabía. No sabía tanto. Es decir, que cuando nos comimos la de Shake Shack fue como para decir, oh, esto es otro nivel. Sí, sí. Y esta se supone que es más, pero no. A nosotros no. No, así que. No sé si le daremos la segunda oportunidad en otro restaurante, porque habiendo muchos más por probar. Sí, o sea, Y no tenemos tanto tiempo, así que ya veremos lo que hacemos. Ahora nos vamos a la playita, ya nos hemos puesto guapos. Y ya ¿te vamos, ha puesto la chancla? claro, para la playita. Cuando lleguemos a la orilla tenemos que volver porque si no acaba el pan. La verdad que sí, que es una playa muy larga. Pues sí que está lejos Santa Mónica, el muelle. Pues estamos aquí al lado en Venice y está bastante lejos. Me metí. Está el agua increíble. Me ha regañado el socorrista porque nos hemos puesto en una zona que por lo visto es de surf y hemos seguido andando donde ponía no swimming, no swimming, no swimming y había ya un sitio donde no lo ponía y sin embargo también era para surfistas. Nada, me ha dicho, no, salte de ahí, tienes que irte más para allá, detrás de las banderas rojas. Y ya está, me he ido para allá. Pero ¡buah! Está el agua increíble. Yo pensaba que iba a estar fría porque el Pacífico se supone que está muy fría, pero vamos, está más caliente que el agua de Málaga. Y mira que no hace mucho calor porque hace como 23 grados o algo así, pero sale del agua ¡buah! Y no te da ni frío, yo no he necesitado ni toalla. Increíble. Qué guapo el gimnasio ese, famoso. Me ha faltado ver a Schwarzenegger entrenando. Schwarzenegger. Sube más, hombre. ¡Qué paquete! Yo le he dicho a uno antes, hey, ¿puedo tirar una? Y me ha dado el balón, me ha dado vergüenza que he tirado, que me quedaba a 6 metros del aro. Bueno, pues nuestra habitación para las próximas 4 noches. Oh, y la camita es más chiquitita. Bueno, nos apañaremos. Televisión. El lavabo fuera. Qué raro. Mira, hemos tenido algunos que tenían el lavabo dentro. ¿Y esto? ¿No se enciende? Ah, sí. Bañerita. Bueno, ya estamos aquí. Esta no tiene microondas, ¿no? Me parece. No, no tiene. No lo he visto. No sé. Y después de un bañito en la playa, hemos ido al hotel, hemos hecho el check-in. Y ahora estamos dando un paseo por aquí, por los canales de Venice, la Venecia de Los Ángeles. A ver si vemos ahora los canales que en teoría están aquí a la vuelta. Está gracioso esto, ¿eh? Sí. Esos puentecitos. Tiene muchos puentecitos, sí. Ahora tenemos un problema, y es que yo tengo hambre. Qué raro. Yo esperaba comer algo más grande que esa hamburguesilla de nada.
Y yo no pedía patatas, ¿sabes? Porque luego no me digas que si soy muy exagerada. Creo que después de aquí, antes de irnos a Santa Mónica, vamos a comer unos donuts. Pues nada, hemos llegado a la marina, que la quería ver Lupe. Y esto es solamente una partecita nada más, donde hay hasta catamaranes. Y hay una playa, en la playa de la marina. Y hemos visto que había un Cheesecake Factory, habíamos visto, creo que era en el César Palace. Sí. Y cuando hemos visto que tiene aparcacoches, hemos dicho, no, mejor nos vamos a otro sitio a tomar un donut, que es más barato que eso. Bueno, aquí tenemos nuestra pequeña cajita, ¿eh? El de Maple Bacon, ese que es la garra de oso, que es algo así como de con manzana frita, me parece, y el glaseado normal. A ver cómo están los de Randy Dona. Este no noto mucho el contraste de salado dulce. Sabe más dulce que salado. ¿Sí? Pues mira, es curioso, porque la mezcla esa de dulce salado en otros sitios que hemos comido estaba espectacular. Ah, está bueno. Está muy bueno. No, depende, ¿eh? Yo pegamos un trozo de bacon. Hay sitio que se nota más dulce, pero... Se nota más dulce que salado. Pero porque el dulce pues, es más predominante, pero cuando pillan trozos de bacon... Una garrita de oso. Tiene como trocitos de manzana dentro. Sí, yo creo que es manzana frita, ¿no? No sé. ¿Te gusta? Mira que no daba un duro por él, ¿eh? Yo no soy muy fan de la manzana. Oye, decís que los 3 donuts han costado 9,80. O sea, Nada. nada. Para lo grandes que son, nada. Tiene canela. Pero no se nota trozos de manzana. Bastante bueno. A ver, este es el típico glaseado normal. Qué tío. Son súper carnetas. O sea, ¿qué te digo? Que es el mejor, ¿no? De sabor, el más rico. Creo que tiene razón, es el mejor. O sea, está increíble, está buenísimo. Obviamente es solamente glaseado, con lo cual es el más simple de los que no hemos comido. Pero estaba buenísimo. Le estaba comentando que aquí a 200 metros tenemos otra tienda de donuts que queríamos visitar. Se llama Sidecar Donut y Café. Podemos ir mañana, ¿no? Pero es que lo suyo sería comprobarlo ahora in situ, ¿no? De cuál están más buenos, si esto o lo otro. Mañana salimos redondos. Oh. Hi. Yo flipo. No uno, ha pedido 2, no yo, ella ha pedido 2 y luego dice que no íbamos a comer ningún donut. Pues ya hemos llegado y ha pedido 2. No te lo tienes que comer hoy. ¿Cómo no te lo va a tener si está recién hecho? Oye, te lo tienes que comer ahora, obviamente. ¿Qué has pedido? Uno de cookies and cream. ¿Qué pasa? Uno de cookies and cream. ¿Y el otro de qué? Strawberry butter. ¿Mantequilla? ¿Mantequilla de fresa o qué? ¿O fresa y mantequilla? La masa esta es diferente. ¿Sí? Se ve más gorda, más pesada, ¿no? No te ha gustado, ¿eh? Está mejor que Randy Dona. Es diferente. Sí, ¿no? La masa se ve más gordita, más como más frita, ¿no? Más... Esto es como más bizcocho. Sí, ¿no?
A mí no me hace tanta gracia. A ver, es decir que obviamente la masa es diferente porque esta está la masa La traceaste llena de chocolate. Eso era aire. Me refiero a que esta masa sabe a chocolate. No os malinterpretéis cuando decimos que son más pesados, que son más pesados de comer porque son más gordos, pero que bueno están un rato. Esto está muy chulo, sí. Vamos a jugar a la maquinita. Vamos a jugar a la maquinita. Por cierto, si queréis venir a la playa, echad más o menos unos 20 minutos desde que empezáis a andar a la playa hasta que llegáis al mar, que está lejos, que no veáis la ancha que es la playa. ¿Vamos a la maquinita entonces? Venga, pues vamos. Estoy buscando la atracción esa que te cuelgas de la barra a ver cuánto aguanta, y dependiendo de lo que aguantes pues te dan un regalito o no. Vamos a ver si es un engaño, porque por lo visto la barra esa va girando, entonces las manos te las vas soltando. Claro, tú no puedes. Claro, no puedes agarrarte completamente bien. Te has quedado. Hang on, here we go. Hold on until the timer runs out and win big. Seconds. All right, you are almost. And now you are halfway to that top, right? Aguanta. No te muevas. 30 seconds. All right, 15 seconds to go for that top. 5 more seconds. You won a small prize. Ah, Cari, que va a llegar el minuto. To win a bigger prize. Aguanta, que va a llegar el minuto, aguanta. Aguanta. 1 minute. 15 seconds away from the medium. 10 seconds away from the medium. 10. Almost there. 5. ¡Venga! I thought you had it that time. Better luck next time. Duele mucho, las manos destrozadas, las manos destrozadas. El problema es que la barra se va girando así, poco a poco, entonces se te van soltando los dedos. El borrico que hizo 2 minutos y pico, eso es una máquina, de verdad. O sea, imposible, de verdad, muy difícil, me duelen los brazos, me duelen los hombros, de verdad, eso debería estar prohibido. Y encima qué vergüenza, porque ahí no hay nadie, y cuando tú lo pagas se pone todo el mundo alrededor Con micro y todo el mundo ahí aplaudiendo y tú, pero déjame tranquilo, que yo solo quería probarlo. A ver, resulta que nosotros nos íbamos a ir ya. Ves el coche aquí aparcado con su parquímetro, que tenemos todavía 1 hora de parking, y nos íbamos ya, pero es que debe de ser el destino. Shake Shack. Como tenemos 1 hora de parking, Tienes que comer, ¿verdad? habrá que aprovechar. Claro. Bueno, vamos a comer y mañana más. Así que ahora sí que sí, hasta mañana. Esto tiene como un plaza aquí, donde están todas las tiendas, restaurantes, todo eso antes de entrar al parque.